actividad que vamos a realizar esta semana. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Y voy a iniciar dándoles la bienvenida a nuestra clase número 2. Lastimosamente la 1 no la pudimos recibir por el inconveniente del cambio de docente, pero les doy la bienvenida ya a nuestra clase número 2, en el que estamos trabajando la guía número 3. Sean bienvenidos. Voy a iniciar dándole gracias a Dios también que nos permite poder comunicarnos a través de estos medios y que también permite que ustedes sigan con su formación académica. Entonces, sean bienvenidos. Y como les comentaba en las instrucciones para la guía número 3, van a encontrar que se realizará un cuestionario en línea el día lunes 5 durante la clase virtual, que es el día de hoy. Lo que va a venir en el cuestionario van a ser el tema y ciertos conceptos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si ustedes gustan, pueden ir anotando las ideas principales y pueden también irme preguntando si ustedes tienen dudas para que tampoco les cueste resolver el cuestionario. El cuestionario creo que es de selección múltiple y entonces está bastante fácil. Van a tener aproximadamente 10 minutos para poder contestarlo y esa es la única actividad que se va a realizar durante esta semana. Muy bien, para empezar nuestra clase de hoy voy a preguntarles, hoy que somos poquitos, creo que todos vamos a poder participar y les voy a preguntar qué conlleva una investigación. Cuando ustedes les asignan alguna tarea en la que tienen que investigar, ¿qué es lo que ustedes hacen primero? Por ejemplo, si ustedes piensan primero en el tema o de si investigan o buscan tal vez primero en algún libro, en algún cuaderno, consultan. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen cuando realizan una investigación? Voy a preguntarle primero a Manuel. Manuel, ¿qué realiza usted para hacer una investigación cuando le dejan alguna tarea? Primero lo que yo hago es analizar el tema. Muy bien. Gracias, Manuel. Sí, analizar el tema también es muy importante, ¿verdad? No simplemente a veces copiar o ver más o menos, si nos dan instrucciones, leerlas detenidamente y ver cuál es el tema en sí a investigar. Gracias, Manuel. Ahora le voy a preguntar a Edgar. Edgar, ¿qué es lo que usted hace cuando le asignan alguna investigación? Primero tengo que leer todos los contenidos. Muy bien, gracias Edgar. Sí, también es importante que nosotros leamos esos contenidos que encontramos o esa información para que nosotros podamos ver si de verdad es verídica, si es cierto lo que dice, porque a veces en internet también se encuentran datos o información que puede ser falsa. Ahora vamos con Sheni. Sheni, ¿qué realiza usted antes de hacer una investigación? Pues señor, primero tenemos el tema, después si queremos saber más sobre el tema, lo investigamos en Google y seguir investigando más. Muy bien. Gracias, Jenny. Sí, ¿verdad? Si cuando nos da nuestro tema, pues investigamos en Google, si encontramos alguna información que nos va a ser de utilidad, pues ya la utilizamos en nuestra tarea. Ahora vamos con Jacqueline. Señor, cuando yo Sí, le escuchamos. Cuando yo investigo tema, primero busco sus ramas o ejemplos. Muy bien, gracias, Jacqueline. Sí, también es importante que cuando investigamos un tema, también busquemos algunas subtemas, ramas, como decía su compañera, de ese tema, ¿verdad? Para poder comprenderlo mejor. E inclusive los ejemplos nos pueden ayudar mucho para poder comprender un tema. Ahora vamos con Ricardo. Ricardo, ¿qué realiza usted antes de hacer una Señor, yo investigación? lo que hago es, Dígame. yo investigo Ujú. sobre el tema. Muy bien, gracias. Sí, investigar también es importante, ¿verdad? El hecho de buscar más información para que podamos comprender el tema que nos han asignado. Ahora vamos con Lorenza.
Señor, bueno, lo que yo hago a veces es que eh, palabras que no entiendo en el tema, lo investigo para que sí entienda más sobre el tema, ¿verdad? Muy bien. Bueno, eso es lo que yo hago. Muy bien, gracias Lorenza. Sí, también es importante que tengamos a la mano un diccionario o que vayamos anotando aquellas palabras que no comprendemos para que también con el apoyo de los significados podamos comprender de una mejor manera la información. Y ahora vamos con Xiomara. Bueno, tenemos problemas de comunicación con Xiomara, pero los datos y aspectos que ustedes me dieron a conocer ahorita son muy importantes, ¿verdad? Y todo eso lleva a una investigación. Cuando hablamos también de las técnicas de investigación, también es importante conocer cuáles son los tipos de investigación que existen, porque nosotros podemos investigar tal vez sobre un tema, sobre un hecho, un acontecimiento, pero cuando queremos investigar de una manera más profunda, existen tipos de investigación para cada área, dependiendo de la profundidad con la que se quiera investigar, del tiempo en el que se va a investigar y de esos aspectos que vamos a tomar en cuenta en nuestra investigación. Y acá tenemos un pequeño concepto que nos dice que la investigación es el conjunto de métodos que se aplican para conocer un asunto o problema en profundidad y generar nuevos conocimientos en el área en la que se está aplicando. Es decir, que cuando investigamos o realizamos ya una investigación, vamos a indagar sobre un problema o algún asunto o algún un tema que sea de interés para la comunidad y para nosotros, y vamos a generar en base a esos nuevos conocimientos, ya sea en el área en que se esté aplicando. En el caso de ustedes puede ser el área administrativa. Y también nos dice que la investigación se trata de una herramienta vital para el avance científico, porque permite aprobar o descartar hipótesis con parámetros fiables, de manera sostenida en el tiempo y con objetivos claros. De esta manera se garantiza que las contribuciones al campo del conocimiento investigado puedan ser comprobadas y replicadas. Acá podemos ver que la investigación es una herramienta para los avances científicos porque puede ayudarnos ya sea a comprobar o a descartar ciertas hipótesis del área o del tema de que nosotros estemos trabajando. Y también garantiza las contribuciones al campo del conocimiento. Siempre que se realiza algún tipo de investigación, esto completa o se convierte en una contribución al ámbito o al campo de conocimiento al que nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, la investigación forma parte muy importante de diferentes factores, no solamente del científico como la medicina, la biología, sino que también puede aplicarse en otros factores, el educativo, el administrativo, entre otros. Y acá tenemos que existen varios tipos de investigación. Se clasifican dependiendo su objetivo, la profundidad del estudio realizado y los datos que se analizan, el tiempo que requiere el estudio del fenómeno, entre otros. Es decir, que los tipos de investigación van a depender mucho del objetivo que tengan, de cuán profunda va a ser la investigación o el estudio que van a realizar, los datos que se van a analizar, si van a ser cualitativos o cuantitativos, si van a ser números o van a ser cualidades, también el tiempo que requiere el estudio, cuánto tiempo van a dedicar al análisis, al estudio y a la investigación de un fenómeno o del tema que se va a investigar, entre otros factores. Y tenemos también la clasificación de los tipos de investigación. Y nos dice que los tipos de investigación se clasifican en función de su propósito, del nivel de profundidad con el que se estudia un fenómeno, el tipo de datos empleados, el tiempo que tome estudiar el problema. Esta es la clasificación que nosotros vamos a conocer el día de hoy. Investigaciones que se realizan según su propósito, el nivel de profundidad, también el tipo de datos que se emplean y el tiempo que va a tomar estudiar dicho problema. No sé si tienen dudas hasta dónde vamos. No, señor. Gracias, muy amable. Y vamos a empezar a ver la investigación según su propósito.
Y acá tenemos que una de las investigaciones es la investigación teórica. Y nos dice que tiene por objetivo la generación de conocimiento sin importar su aplicación práctica. En este caso se recurre a la recolección de datos para generar nuevos conceptos generales. Acá en la investigación teórica más que todo se trata de contenido y de conocimientos y no importa tanto la aplicación o la práctica que se vaya a realizar, sino que más que todo son temas, valga la redundancia, teóricos o bastante que no necesitan de tanta práctica y más que todo se recurre a la recolección de los datos para generar nuevos conceptos. Y acá tenemos un ejemplo que nos dice que un razonamiento filosófico, ya que el objetivo es generar nuevos planteamientos a partir de datos existentes, sin tomar en cuenta una posible aplicación a la realidad. En la filosofía, pues es un campo bastante teórico y más que todo de contenidos y de conocimientos. Entonces, un ejemplo de esto puede ser un razonamiento filosófico. Y es que se puede investigar con ciertas teorías y ya se basa en esos datos que ya existen, sin tomar en cuenta la aplicación que se le pueda dar en la realidad o en nuestra vida. Esa es la investigación teórica, la que se basa más que todo en conocimiento y no tanto en la aplicación de la práctica. Y tenemos también la investigación que es aplicada. Y nos dice que el objetivo es encontrar las estrategias que puedan ser empleadas en el abordaje de un problema específico. La investigación aplicada se nutre de la teoría para generar conocimiento práctico. Esta, contrariando la anterior de la teoría, esta investigación sí toma muy en cuenta el conocimiento práctico. Es decir, se va a basar en teoría para generar conocimiento que pueda aplicarse. Por eso se llama investigación aplicada. Y su uso es muy común en ramas del conocimiento como la ingeniería o la medicina, ¿verdad? Que son ramas donde hay bastante práctica y no solo teoría. También tenemos acá que en este tipo de investigación se divide en dos tipos. Una es la investigación aplicada tecnológica y la otra es la investigación aplicada científica. En la tecnológica podemos ver que sirve para generar conocimientos que se puedan poner en práctica en el sector productivo, con el fin de impulsar un impacto positivo en la vida cotidiana, ¿verdad? Acá nos muestra que más que todo sirve para generar todos aquellos conocimientos que puedan ser productivos, ¿verdad? Para cierto grupo de la población o para toda la población en general, con el fin de impulsar un impacto positivo en la vida cotidiana. Podemos poner el ejemplo de los celulares, ¿verdad? Que los celulares también nos han venido a facilitar un poco la vida que nosotros llevábamos, las computadoras también ahora que estamos trabajando de forma virtual, también son de mucha utilidad. Entonces acá es donde puede entrar una investigación aplicada a la tecnología, ¿verdad? Podemos investigar cuál ha sido el impacto que ha tenido en los celulares y las computadoras, ahora pues que estamos trabajando de forma virtual. Y en la investigación científica, aplicada científica, tenemos que tiene fines predictos. A través de este tipo de investigación se pueden medir ciertas variables para pronosticar comportamientos que son útiles al sector de bienes y servicios, como patrones de consumo, viabilidad de proyectos comerciales, etc. Más que todo acá esto se puede enfocar al ámbito de ustedes, que es el administrativo, porque tenemos acá que pueden ser útiles en el sector de bienes y servicios, como patrones de consumo, viabilidad de los proyectos, qué tan viable es un proyecto comercial, ¿verdad? Qué tan viable es poder lanzar algún tipo de producto, qué tan viable puede ser aplicar esta teoría, podemos decirlo así, en nuestra empresa y cosas de este tipo, ¿verdad? Pueden investigarse en base a esta investigación aplicada que es científica. Y por ejemplo, en la investigación aplicada tenemos las investigaciones de mercado, ya que a través del estudio de patrones de consumo se pueden crear estrategias para el desarrollo de nuevos productos y campañas de mercadeo, etc. Entonces, esta es la investigación que se puede utilizar en el ámbito administrativo o comercial, porque se pueden realizar diferentes tipos de investigaciones para poder desarrollar nuevos proyectos o lanzar nuevos productos. Entonces, es de mucha utilidad en este campo. Y también tenemos investigaciones según su nivel de profundización, es decir, qué tanto vamos a investigar nosotros sobre un tema. Y la primera que tenemos es la investigación exploratoria.
y que nos comenta que se utiliza como su objetivo es de hacer una primera aproximación a un asunto desconocido o sobre el que no se ha investigado lo suficiente. Esto permitirá decidir si efectivamente se pueden realizar investigaciones posteriores o con mayor profundidad. También tenemos que como este método, parte del estudio de fenómenos poco estudiados, no se apoya tanto en la teoría, sino en la recolección de datos que permitan detectar patrones para dar explicación a dichos fenómenos. En este tipo de investigación exploratoria, como su nombre lo dice, lo que se busca es explorar un nuevo tema, un nuevo fenómeno, un nuevo acontecimiento, y no se va a basar tanto en la teoría, porque si es poco conocido, pues no va a haber tanta información sobre esto, sino que más que todo en la recolección de datos, ¿verdad? ¿Qué utilizamos para la recolección de datos? Pueden ser cuestionarios, entrevistas, que nosotros podemos pasarle a la población, que nos pueden dar su opinión, y en base a esos datos pues ya se puede brindar una conclusión o una respuesta y se puede explorar muchísimo más algún tipo de fenómeno o algún problema que se tenga. Y acá nos dice que, por ejemplo, las encuestas para medir la percepción sobre algún personaje público, ¿verdad? Es como si yo les preguntara cuál es su percepción sobre el presidente que tenemos actualmente, ¿verdad? Ustedes me darían su opinión y entonces tal vez a un año de su gobierno aún no tenemos tanta información sobre lo que ha hecho, pero a través de las encuestas y la recolección de datos podemos tener la percepción que las personas tienen sobre este problema. Y también tenemos la investigación prescriptiva y, como el nombre lo indica, se encarga de describir las características de la realidad a estudiar, con el fin de comprenderlas de manera más exacta. En este tipo de investigación, los resultados no tienen una valoración cualitativa, solo se utilizan para entender la naturaleza del fenómeno. Es decir, que esta investigación lo que busca es describir, explicar aquellas características que tiene un fenómeno, ¿verdad? O un problema o algún tema que ustedes quieran investigar. Sin embargo, no tiene una valoración cualitativa, no se toman en cuenta las cualidades o los aspectos que se estudian, sino que solo se utilizan para poder comprender mejor el tema. Y nos tiene acá un ejemplo donde dice que los censos a la población son una investigación descriptiva, es decir, cuando nos pasan algún tipo de censo, es una investigación descriptiva porque simplemente estamos describiendo características que tiene la población. Si ustedes recuerdan, hace unos años se realizó un censo. Y cuando llegaban a nuestras casas a preguntarle a nosotros cuántos vivían ahí, cuántos estudiaban, cuántos ya se habían graduado, se daban características. Entonces los censos son para eso, para poder recolectar características de la población, ¿verdad? Ya poder saber cuántas personas, cuánto es el porcentaje de guatemaltecos que se han graduado, cuánto es el porcentaje de guatemaltecos que siguen estudiando, cuánto es el porcentaje de guatemaltecos que ya son de la tercera edad. Y entonces esa es una investigación descriptiva. Y un ejemplo de ellos pueden ser los censos. ¿No tienen ninguna duda? No, señor. No, todo está claro. Muy bien. Y también como parte de la investigación según su nivel de profundización, también tenemos la investigación explicativa, que nos dice que es un tipo de investigación un poco más común y se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que permitan hacer generalizaciones que puedan extenderse a realidades similares y que es un estudio muy útil para verificar otras teorías. Uno de sus ejemplos son los estudios de mercado que se realizan después del lanzamiento de un producto para entender las razones de su éxito o fracaso. Y en esta investigación lo que se busca es explicar algún tipo de fenómeno, explicar algún tipo de tema o algún tipo de acontecimiento. Y es un estudio muy útil para verificar, ¿verdad? Entonces, ahora podemos ver lo de las mascarillas cuando recién inició. Ahorita pues ya se hicieron estudios para verificar si la mascarilla sí cubre o sí protege y después fueron descartando, ¿verdad? Que unas mascarillas pues no eran tan efectivas para protegernos, sino que tenían que ser de otro tipo de material y entonces se realizan este tipo de investigaciones descriptivas, explicativas, perdón, que buscan explicar también ciertos tipos de teorías y poder verificar su funcionamiento. Y también tenemos según el tipo de datos empleados o recolectados. Y estas son unas de las investigaciones más comunes y
que las van a seguir viendo porque son la verdad las que más se utilizan, que es una investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa se utiliza frecuentemente en ciencias sociales. Tienen una base lingüístico-semiótica y se aplica en técnicas como el análisis del discurso, entrevistas abiertas y observación participante para poder aplicar métodos estadísticos que puedan validar sus resultados. Las observaciones recogidas se deben valorar de manera numérica. Sin embargo, es una forma de investigación con tendencia a la subjetividad, ya que no todos los datos pueden ser totalmente controlados. En esta investigación, tenemos el ejemplo de los estudios antropológicos, están enmarcados en la investigación cualitativa. Entra mucho lo que es la subjetividad, pueden entrar los sentimientos o la percepción que tenga el investigador. Es decir, que si yo quiero realizar una investigación sobre qué tanto se vende tal producto en un supermercado, ¿verdad? Tal vez tengo que ir a ver y tengo que ver qué tipo de personas lo están comprando, cada cuánto se acerca la persona a ver el producto. Entonces yo tengo que ir tomando esos datos a través de la observación y más si quiero investigar cuáles son las cualidades de ese producto, tengo que verlo, poder, dependiendo del producto, abrirlo, poder ver su consistencia, el material y todo esto también forma parte de la investigación cualitativa. Entonces, en esta investigación, más que todo, toma cualidades, ya sea de un fenómeno o de algún problema, de ahí su nombre de cualitativa. Y en diferencia de la cualitativa, la investigación cuantitativa ahonda en los fenómenos a través de la recopilación de datos y se vale del uso de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas para medirlos. Es decir, que acá es donde entra en juego la encuesta, la entrevista, cuestionarios que nosotros podamos realizar para recolectar todos estos datos que nos van a servir para nuestra investigación. Y nos dice que permite hacer conclusiones generalizadas que puedan ser proyectadas en el tiempo. En esta investigación cuantitativa, más que todo, cuentan los datos que nosotros vamos a recolectar, que van a ser también numéricos, y al momento de medirlos, pues nos van a dar cierta respuesta, nos van a dar cierto resultado que nos puede también ayudar en nuestra investigación. Uno de los ejemplos son las encuestas telefónicas, son un tipo de investigación cuantitativa. Las encuestas, por supuesto, sería esa técnica o esa herramienta que se está utilizando para este tipo de investigación. Y también tenemos según el grado de la manipulación de las variables. También tenemos acá una investigación experimental. Tenemos una investigación no experimental y una investigación cuasi experimental. Cuando hablamos de la experimental, nos dice que se trata de diseñar o replicar un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones controladas. El fenómeno a estudiar es medido a través de grupos de estudio y de control y los lineamientos del método científico. Y acá tenemos que un ejemplo de eso son los estudios de la industria farmacéutica para crear nuevas medicinas, ¿verdad? Porque en estos estudios sí tiene que haber una experimentación, sí tienen que haber pruebas para que nos puedan arrojar un resultado o una teoría o una solución. En la no experimental, las variables no son controladas y el análisis del fenómeno se basa en la observación dentro de su contexto natural. Y, por ejemplo, está un estudio sobre los efectos del uso de ciertas sustancias químicas en un grupo de población determinado para ser considerado como una investigación no experimental. ¿Por qué no experimental? Porque solo se va a crear con un grupo de población determinado, no con toda la población. Entonces, se está experimentando simplemente una parte. Y también nos dice que acá las variables no son controladas, a diferencia del experimental, donde las variables sí son controladas según sus condiciones. Y la investigación cuasi experimental controla solo algunas de sus variables de aquel fenómeno o tema que queremos estudiar. Por ello no llega a ser totalmente experimental. Y uno de los ejemplos es un programa de prevención de accidentes automovilísticos en trabajadores del transporte de carga pesada. Acá algunas variables pueden ser controladas y otras variables no pueden ser controladas, ¿verdad? Porque se puede lanzar este programa para la prevención,
pero esto implica que las personas tienen que seguir el programa al pie de la letra si no quieren tener accidentes automovilísticos, ¿verdad? Y eso ya no depende del investigador, sino depende de las personas a las que se les va a aplicar este tipo de programa. También tenemos otra de las investigaciones más comunes que son según el tipo de inferencia. Y tenemos que la investigación deductiva es el tipo de investigación donde la realidad se explica a partir de leyes generales que apuntan hacia conclusiones particulares. Se espera que las conclusiones formen parte de las premisas del problema. Por lo tanto, si las premisas son correctas y el método inductivo es aplicado adecuadamente, la conclusión también será correcta. Cuando hablamos de una investigación deductiva, tratamos de deducir. Entonces acá tenemos un ejemplo de una premisa general, es decir, como un argumento, pero que es bastante general, bastante amplio, donde nos dice que todos los perros tienen 4 patas. O sea, allí no me está especificando un perro o una raza de perro en específico, en la premisa general. En la premisa menor nos dice el chau chau es un perro. Acá ya es un poco más específica porque me está dando la raza de un perro en especial. Y en conclusión nos da el chau chau tiene 4 patas porque por ende es un perro. Entonces, si se dan cuenta, cada premisa y conclusión tiene relación, pero va de lo más general a lo más específico. Esa es la característica de una investigación deductiva. Y de la investigación inductiva, que es lo contrario, nos dice que el conocimiento se genera a partir de lo particular para llegar a una generalización. Se basa en la recolección de datos específicos para poder crear nuevas teorías. Entonces, acá es lo contrario. Acá nos va a dar en la premisa número 1 un argumento bastante específico, porque acá tenemos el husky siberiano camina en 4 patas y es un perro. Está bastante específico porque nos está dando la raza de un perro en particular. En la premisa 2 nos dice el chau chau camina en 4 patas y es un perro. Acá también nos está dando un argumento bastante específico porque nos está dando en especial una raza de perro. En la premisa 3 tenemos que el pastor ovejero camina en 4 patas y es perro. Acá también ya vamos un poco con una raza que es un poco más conocida y un poco más amplia. Y en conclusión tenemos que todos los perros caminan en 4 patas, ¿verdad? Al contrario de la deductiva, donde acá empezamos de lo general a lo específico, este empieza de lo específico a lo general. ¿No tenemos dudas con esto? Muy bien. Hasta ahora tenemos también la investigación hipotética. Hipotética deductiva. Se basa en la observación de la realidad para crear una hipótesis. Luego se aplica una deducción para obtener una conclusión y finalmente se verifica o descarta a través de la experiencia. Entonces acá también se utiliza la experimentación para poder ver si es verídica, si lo que nosotros proponemos es verdadero, es aceptable o la tenemos que descartar porque tal vez tiene fallas. Y tenemos acá un ejemplo donde dice que el problema son los productos para fumigar las plantas, son tóxicos para el ser humano. La hipótesis se infiere que por sus componentes tóxicos, los productos para fumigar plantas pueden ser dañinos para el ser humano. La contrastación, si los componentes de los productos para fumigar pueden ser tóxicos para ciertos microorganismos, podrían ser igual de tóxicos para el ser humano. La conclusión negativa nos dice que los componentes de los productos de fumigación son tóxicos para los insectos y pequeños microorganismos, pero no para el ser humano. Y en la conclusión positiva, en efecto, los productos para fumigar plantas son tóxicos para el ser humano. Si podemos ver acá primero, tenemos el problema, puede ser el tema o el fenómeno a investigar. También tenemos la hipótesis, qué es lo que puede pasar, ¿verdad? La hipótesis estamos suponiendo algún hecho o alguna acción. La contrastación donde nos dice que lo que se está contradiciendo a la hipótesis, ¿verdad? Y la conclusión, una negativa y una positiva. Esos serían algunos de los aspectos que se toman en cuenta en una investigación hipotética deductiva. También tenemos las investigaciones según el tiempo en el que se realiza. Tenemos la investigación longitudinal que se aplica de un seguimiento de un evento, individuo o grupo durante un periodo claramente definido.
Y por ejemplo, tenemos que un estudio dedicado a analizar los cambios en una población indígena específica durante 10 años. Acá nos da de una vez el tiempo específico en el que se realizó este estudio. Y la investigación transversal nos dice que se aplica para observar los cambios ocurridos en los fenómenos, individuos o grupos durante un momento concreto. Acá nos dice el ejemplo que una investigación sobre los cambios emocionales que atraviesan un grupo de adolescentes de 16 años en una escuela pública determina mientras se preparan para su ingreso a la universidad. Acá sí podemos ver, ya no nos está hablando de si van a investigar 5 o 6 años, sino que se van a ubicar en un momento específico, que son en un grupo de adolescentes a sus 16 años. Ese va a ser el tiempo en el que ellos van a estudiar este fenómeno y no así como en la investigación longitudinal que se va a estudiar durante 10 años. Si tienen dudas o preguntas, el tiempo es para ustedes, para que las puedan realizar. ¿No hay dudas? No, señor. ¿No? Todo está claro. Muy bien. Y si no tienen dudas con nuestro tema del día de hoy, pues les agradezco mucho por su atención.